Son las 12 menos 10 del mediodía. Vamos a contar de vuelta con el aporte de nuestro móvil en vivo con Laura Fernández y Marcelo Biorum. Adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros ya estamos dentro de la Intendencia Departamental de Maldonado. Acaba de culminar una reunión muy importante. Como te adelantaba hace un ratito, la gente de SECOED estaba reunida con distintas autoridades de la Intendencia, también, gente del batallón, policía y por supuesto también la Departamental de Salud de aquí de Maldonado. El tema eje principal era dengue, esa campaña de prevención, esa tarea conjunta que van a estar realizando, y por eso, y para conocer un poquito más, ya estamos con el director general de Gestión Ambiental, iba a decir higiene, Jorge Piris. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Sí, estamos teniendo una reunión que ya estaba organizada. Por suerte vinieron todas las fuerzas vivas del departamento. Y más que nada para coordinar distintas acciones que se van a comenzar a partir ya de hoy mismo, como toda una campaña de difusión. El dengue ya lo tenemos acá en Maldonado, por suerte son muy poquitos casos, pero bueno, hay que hacer toda una campaña de prevención para tratar de que esto no aumente. Se estaban coordinando distintas acciones, tanto de personal, con algún tema de equipamiento, de difusión, y eso es en lo que vamos a trabajar estos días. La Departamental de Salud planteaba la necesidad de colaboración por parte de la Intendencia, con personal, con herramientas. Sí, porque realmente los recursos que cuentan, nos explicaban, son muy escasos, y bueno, acá la idea es juntar esfuerzos entre todos, ejército, policía, bomberos, entre todos los entes de la Intendencia para tratar de poder lograr el objetivo y dar la difusión que esto debe tener. No hay riesgo de que crezcan los números o los registros que tenemos ahora, ¿no, Jorge? Más que nada por el hecho de que Maldonado, su población también está en constante movimiento. Sí, el tema del turismo, más cuando tenemos un par de regiones que están afectadas. Argentina, Brasil y Paraguay tiene ya otros números de casos, y bueno, ahora se nos viene turismo, entonces bueno, hay que hacer una campaña de prevención y actuar rápidamente cuando se detecta algún caso, ¿no? En la cotidiano se hablaba también del hecho de, por ejemplo, las gomerías, ¿no? De poder tener contacto con estos privados. Nosotros pensábamos también en los lugares de autopartes o desarmaderos, que también es lugar donde se puede acumular agua. ¿Desde la Intendencia se trabaja con eso, ya que desde la departamental no hay herramientas? Sí, la Departamental de Salud, eso nos explicaban, están trabajando con Betty Molina, que es la directora de Medio Ambiente, justamente en todo lo que es las notificaciones a esos lugares, y bueno, ahí quedamos coordinados y también de tratar de un poco de notificar tanto a Medio Ambiente en Montevideo en algunos casos puntuales en que no hemos tenido alguna respuesta, ¿no? Debido a que se acerca la Semana de Turismo, hay que trabajar con urgencia, supongo, en tema de capacitación de los funcionarios, pero en tema de la prevención de parte de la población, ¿no? Sí, ahí la Junta Departamental, que estaba representada por su presidente Infante, ofreció medios de comunicación para hacer una campaña ya inmediata, justamente porque estamos a pocos días, semanas de Semana de Turismo. Semana de Turismo, sabemos que va a haber mucha población de Maldonado que va a salir al exterior, y bueno, entonces hay que tener un máximo cuidado, y mucha gente que va a venir del exterior hacia el departamento. En esos casos va a haber una capacitación para tener algunos funcionarios, como quien dice, a la orden para esa semana, por si pasa cualquier cosa. Gracias. Marce, nosotros volvemos contigo, ¿te parece? En un ratito nada más charlamos, está Mauricio Sousa por ahí esperándonos, vamos a estar charlando justamente de lo que ha sido el temporal también y de cómo se viene esta campaña. Vuelvo contigo y nos reencontramos en un ratito. Impecable, Laura. Ya en un ratito vamos a volver con ustedes en vivo. Ahora vamos a repasar lo que es la advertencia meteorológica que se autorizó hace un ratito. Vean ustedes que se ha modificado la zona donde está afectando tanto a la advertencia amarilla como a la naranja. ¿Se acuerdan que eran como dos L's, una L naranja y todo el amarillo que lo circundaba? Bueno, ahora se ha transformado en esta advertencia que cubre más de la mitad del territorio del Uruguay, sobre todo la amarilla, y la naranja, que está
situada más bien en el litoral oeste y centro del país, ¿no? Que hoy estaba en el litoral oeste y había como una lengua que ingresaba hacia el sureste del Uruguay. Bueno, esto se ha modificado. Igualmente, bueno, Maldonado tiene la zona oeste, ¿no? Al borde de la advertencia de color amarillo. De todas maneras, tenemos que estar informados. Esto se actualiza a la 1 de la tarde. Así que bueno, fuera del programa ya no lo vamos a poder ver, pero les recomendamos de que ustedes se mantengan informados consultando la página con las actualizaciones respecto a las advertencias meteorológicas. Volvemos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, como te decía anteriormente, ya estamos con Mauricio Sousa, coordinador del SECOEDA aquí en Maldonado. Bueno, arrancamos, si te parece, justamente por esta advertencia meteorológica, por la situación del tiempo. Marcelo estaba actualizando recién los datos de Inumet. Mauricio, ¿cómo ha sido esta última jornada? Que hubo bastante lluvia en poco tiempo y que bueno, y que parece que la situación va a continuar. Sí, tenemos una continuidad sobre esta inclemencia del tiempo, comparando con lo que han anunciado en estos días, donde íbamos a tener presencia de granizado, viento, agua, en poco tiempo, con mucha abundancia, haciendo un resumen con los integrantes del SECOE y con los que están más en la línea de acción en la parte operativa. Cero intervención, eso marca que hay un trabajo de prevención y acá hay que resaltar ese trabajo de parte de la Dirección de Higiene, la parte de aseo urbano, donde va en camino acompañado de lo que es también la presencia del mosquito, donde hay que decir que van trabajando en una tarea de limpieza de desagües, de boca de tormenta, de algunas presencias de donde hay alguna acumulación de residuos, donde se van retirando y eso hace de que eso es un trabajo excelente, de que no ha generado presencia o calles inundadas, que las boca de tormentas han funcionado como deben funcionar, canalizando el agua. No hemos que lamentar ninguna situación de emergencia directa, sino que siempre algún asesoramiento se ha realizado y bueno, continuar con ese trabajo preventivo que es excelente, que nos pone en una línea de acción muy importante, que fortalece mucho más a lo que es la primera línea. Entonces, seguir por ese trabajo nos permitió decir que hoy, con la cantidad de agua que tuvimos en el día de ayer, con la presencia de viento aproximadamente a las 22 horas, que tengamos cero intervenciones, da un resultado muy positivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, da mucha tranquilidad también a los vecinos, ¿no? El hecho de prevenir. Y recién mencionabas algo del mosquito, justamente estamos aquí en el 5º piso porque, como hablábamos recién con Piri, se celebró esta reunión, ¿no? Con distintas áreas, digamos, distintas patas de una mesa para trabajar en la campaña de prevención del dengue, que ya tenemos algunos casos en el departamento. Sí, nosotros ya venimos trabajando hace tiempo con el director departamental de la salud y con los integrantes del SECOE, lo que tiene que ver con la presencia del mosquito, el dengue en nuestro departamento, donde hemos participado de reuniones de coordinación, de planificación, de ir monitoreando con algunas acciones más directas que tuvimos en nuestro departamento, pero siempre en coordinación con el Ministerio de Salud, dándole todo el apoyo y la logística necesaria de todas las direcciones que integra el SECOE, como también dándole todos los recursos logísticos de parte de la Intendencia, donde hemos tenido algunas acciones más directas en días anteriores, pero sí, hoy tenemos, hay que decirlo, que son 8 casos importados en nuestro departamento, que tenemos algunos casos en estudio, que tenemos un antes y un después, que tenemos que mirar el futuro, donde se nos aproxima una semana de turismo, donde vamos a tener presencia en nuestro departamento, pero también sabemos de que muchos van a salir a visitar a otros lugares de países vecinos y bueno, viendo un poco lo que es la situación de países vecinos, donde la situación es totalmente diferente, donde está en aumento la situación de lo que es el mosquito en presencia del dengue y bueno, también trabajar mucho en lo que es la prevención. Fue un trabajo de coordinación, una reunión donde participaron no solo los que integran el sistema, sino también diferentes áreas de las direcciones de la Intendencia, donde están directamente abocadas a este trabajo de prevención
y bueno, sin duda que hacer un poco más de coordinación, ir ya generando algunas acciones, como mismo ustedes lo habían mencionado, que es empezar con algunas información más directa a la comunidad, que son los que nos pueden dar el primer paso de hacer la prevención en el hogar. Y bueno, sin duda que es el trabajo que vamos a iniciar ahora, un trabajo de información, un trabajo de educación, tratando de que entre todos podamos mantener esta misma situación y que esta situación no nos genere una emergencia, ¿no? Mauricio, también se habló en esta reunión de una especie de ramificación del SECOED. ¿Qué quiere decir? Que los municipios tienen como su propio SECOED, por decirlo de alguna forma, si bien no es formal, pero para trabajar de la misma manera y descentralizadamente, ¿no? Sí, nosotros cuando asumimos, una de la planificación fue generar un SECOEL local, que es decir, es un centro de emergencia local, donde cada municipio tiene un referente, donde cada municipio tiene una estructura menor, pero que es el que conoce su lugar, es el que conoce la topografía, es el que conoce la situación y es el que nos puede dar la información. Y nosotros como SECOED departamental dando todos los recursos necesarios a esa unidad ejecutora. Los integrantes que hoy integran el SECOED son unidades ejecutoras, instituciones que tienen en cada localidad un referente, entonces eso fortalece mucho más la tarea operativa, no solo en la prevención, sino también en la parte operativa en caso de que tengan que actuar. Y bueno, nosotros hoy es una más de esas reuniones de coordinación donde fueron invitados para participar, donde se llevan sus deberes, donde nosotros a partir de mañana empezamos a hacer todo un trabajo de coordinación con cada municipio, dándole todo la información de lo que hoy se generó en esta reunión para empezar a coordinar todo lo que tiene que ver con tener un equipo armado en caso de que tengamos que hacer un trabajo pie a tierra, como se le dice, en un lugar donde se puede detectar la presencia del mosquito del dengue, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por siempre. Marce, bueno, eran las palabras de Mauricio, era un poco lo que se trató en esta reunión, que había mucha gente, la verdad que fue una reunión muy interesante, con mucha gente, con muchas cosas para aportar y con esta campaña que empieza desde ya y también lo que hacían hincapié es en nosotros como sociedad, ¿no? De tener cuidado en nuestra casa, la famosa tapita dada vuelta, que no estén los platos de las macetas, las fuentes, y ahí tiraban un poquito de oreja también a la Intendencia, le decían las fuentes si no está en funcionamiento, que no tenga agua, decía la gente de la departamental. Bueno, la idea es que trabajar entre todos para que esto no siga avanzando. Vuelvo contigo y en un ratito nos reencontramos. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias a Marcelo también. Bueno, el saludo para Mauricio Sousa, por supuesto. Volveremos con nuestros compañeros del móvil en un instante nada más. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Se trata de José Olivera, presidente de la FENAPES, que es la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Olivera, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Muy buenos días, un saludo a todos y todas allí en los estudios de Canal 11, a toda la audiencia en la zona este del país. Lamentando no poder estar en el estudio, debimos suspender, dadas las inclemencias del tiempo, la recorrida que teníamos prevista para la jornada de hoy en Maldonado, que será seguramente post-turismo, pero bueno, de todas formas queríamos cumplir con ustedes y estar en este contacto. Le agradecemos mucho de poder hacer esta entrevista, aunque sea por Zoom, lo esperábamos aquí en el estudio, pero bueno, obviamente el clima condicionó esta recorrida que los iba a llevar por el Liceo 1 de San Carlos y por otras instituciones. Bueno, ¿qué nos puede decir de este inicio de año lectivo, Olivera? Que hay, bueno, siempre, cada vez que arranca un año, tenemos los problemas que plantean los docentes, lo que plantean los estudiantes, lo que plantean las autoridades. Usted ha señalado de que hay una cantidad de docentes que están sin trabajo en este comienzo del año lectivo. ¿A qué obedece esto? ¿Cuál es la realidad? Sí, nos interesa poner en conocimiento de la sociedad aquí en Maldonado, particularmente algunas cuestiones que son de carácter general y que viene bien ponerlas sobre la mesa a la hora de analizar la situación en este año lectivo 2024. Primer punto preocupante. Maldonado como departamento ha perdido en los últimos 4 años 40 grupos. Esto es algo así como, para que se hagan una idea, como si en Maldonado se hubiera cerrado un liceo y medio, casi 2 liceos hayan desaparecido en los últimos 4 años. Y esto contrasta fuertemente con un dato muy particular para esta zona del país, porque mientras en varias zonas o regiones del territorio nacional se va produciendo un descenso demográfico
no solamente afectado por la tasa de natalidad decreciente, negativa que tenemos como país, sino por los traslados internos que se dan dentro del propio territorio nacional, Maldonado ha sido una de las zonas de mayor crecimiento demográfico y con una fuerte movilidad. Es decir, que en el departamento se hayan perdido 40 grupos en 4 años es ya de por sí un elemento preocupante que lo vemos en cómo se va deteriorando las condiciones de trabajo y las condiciones de estudio para nuestro estudiantado en general. El segundo dato importante es que Maldonado no escapa a una triste realidad, y es que el efecto de la elección tardía, responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Educación Secundaria, tiene, según nuestro último relevamiento, tengo aquí el dato, al 8 de marzo, 500 horas sin asignar entre docencia directa y docencia indirecta. Esto quiere decir que hay docentes sin trabajo en el departamento o que han emigrado hacia otros departamentos vecinos, y es altamente probable que muchas familias, muchos estudiantes que nos estén viendo en estos momentos, sepan de primera mano que le faltan docentes. Pero no porque el docente no fue a trabajar, sino porque el docente todavía no fue asignado y no tuvo oportunidad de elegir. 500 horas para un departamento como Maldonado es una cantidad importante, son, para que se tenga una idea, 25 unidades docentes de 20 horas cada una. Por lo tanto, esto hay que corregirlo. Reitero, el 8 de marzo no tenemos el dato de lo que ha pasado en los últimos 4 días, pero está claro que a nivel país la Dirección General de Educación Secundaria no ha podido resolver una elección de horas que fue realizada de forma tardía, responsabilidad de la propia administración. Tenemos obras en desarrollo, como la Liceo 1 de San Carlos, largamente esperada y que recién comenzó en estos primeros días del mes de marzo, pero después también hay obras postergadas, ¿no? Como Liceo 2 de Piriápolis, que no llega, que está en los planes de incluso anteriores administraciones, o el propio Liceo 3 de San Carlos, porque hay allí una demanda importante desde el punto de vista de infraestructura. Ahora, esto también, hay que decirlo claramente, obedece a un recorte presupuestal que se ha venido operando en toda la educación pública, dentro de la ANEP y particularmente en la educación secundaria. Hace muy poquitas horas accedíamos al informe de lo que fue la ejecución presupuestal del año 2023, y lo que constata allí los datos concretos aportados por la propia administración es que ha sido educación secundaria la que más ha sido afectada por este recorte presupuestal, y ahora también un rubro genérico que por lo general se manejaba desde el Códice de la ANEP, que es el rubro obras, donde bueno, hay obras que se siguen proyectando, se siguen comprometiendo, pero que no se realizan. Ese es un poco el panorama general que estamos teniendo en esta primera abordaje, visión sobre la situación que tiene el departamento Maldonado. Hemos estado en las últimas horas también en contacto con algunas autoridades intermedias que gentilmente accedieron a intercambios de información. Sabemos que hay un trabajo allí desde la inspección con el tema de la reguladora en lo que tiene que ver con la distribución de la matrícula. Nos sigue preocupando la situación de los liceos nocturnos, es decir, la superpoblación, como pasa en el liceo nocturno en San Carlos. Nos preocupa la situación de los liceos 6 y 2, particularmente porque son liceos que tienen que tener una mirada y una atención especial por sus entornos, por las características de su población estudiantil. Allí todavía creemos que hay algún rezago de superpoblación que habrá que analizar mejor su distribución. Reitero, hemos tenido información de la propia inspección que ha trabajado, sabemos de ello, pero que a veces la falta de capacidad locativa no permite corregir todo lo que haya que corregir. Este es un poco el escenario en el cual nos encontramos en este inicio de curso aquí en el departamento Maldonado. Cuando FENAPES hacía referencia a que tendríamos un inicio de año caótico, se refería a todas estas situaciones porque la directora general de secundaria respondió a esos dichos de FENAPES. Sí, yo no voy a discutir con la licenciada y profesora Jennifer Cherlo, porque me parece que lo peor que podemos hacer es atacar al mensajero y no al mensaje. Muchas de estas cosas que nosotros estamos diciendo aquí se sabe por parte de la administración que le hemos planteado a la propia Dirección General de Educación Secundaria o al propio Codicen de la ANEP, ¿no? En el propio Codicen de la ANEP, hace cuestión de 2 semanas atrás, en una instancia de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay con el Codicen de la ANEP, por ejemplo, se nos informó casi de manera autocrítica por parte de la administración de 2 hechos que son constatables. Uno es el que asume la propia Directora General de Educación Secundaria, haciéndose responsable de la elección tardía, la más tardía en los últimos 15 años,
porque nunca tuvimos en los últimos 15 años una situación donde la elección de docencia indirecta, que es el grueso de la elección, comenzara recién los primeros días de febrero. Por lo general llegábamos al mes de febrero para corregir todo lo que había que corregir para el inicio del curso, pero con una elección que se iniciaba a mediados de noviembre. Bueno, aquí hubo una responsabilidad de la administración que fue reconocida en esa reunión por parte de la directora general. El segundo elemento que allí se reconoció, por ejemplo, y que afecta también al departamento de Maldonado, es que el propio director general de Educación Técnico Profesional, conocida por todos y todas como UTU, reconoció que este sistema educativo, este subsistema, no tiene capacidad de albergar a todos aquellos estudiantes que quieren cursar algún tipo de curso en la UTU, particularmente a nivel de lo que es cuarto año, llamado ahora primer año de educación media superior, y que esos estudiantes tardíamente vuelven a la educación secundaria generando una situación paradójica donde hay que crear cursos, nuevos grupos con los cursos ya iniciados, con lo que eso afecta desde el punto de vista del trabajo, con lo que eso afecta al estudiante que empieza tardíamente sus clases. Bueno, estas dos cuestiones que no se dicen puertas para afuera fueron reconocidas por dos directores generales en esa reunión con el CODICET de la ANEP. Por lo tanto, yo creo que lo más importante que aquí hay que resumir es lo que están viviendo las familias, es lo que están viviendo los estudiantes, donde no están pudiendo ejercer plenamente su derecho a la educación por falta de docentes, y es lo que están viviendo los docentes, que tenemos la paradójica situación que tenemos estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo. Bueno, otro día a nivel de magisterio, ¿no? Está bueno hacer la aclaración, pero se hablaba de que había docentes, había maestros sin grupos, pero no había grupos sin maestros. Es decir, que algunos grupos se habían fusionado, que los maestros siempre al principio como que tenían dificultades para acceder a las horas, pero que era un error decir que había maestros sin trabajo, aunque bueno, hay maestros que literalmente hoy están sin trabajo, como le pasa también a muchos profesores y profesoras de educación secundaria. Ahora, usted decía, no voy a polemizar con Jennifer Charro, pero bueno, yo le tengo que hacer la pregunta, porque ella dice que en las reuniones bipartitas, que ya dice que han habido 3, parecería como que ellas han escuchado propuestas de FENAPES, hay algunas que están buenas, como que se puede dialogar bien, pero que después salen a la prensa y dicen otra cosa. Como que hay un doble discurso de lo que se habla adentro y después públicamente hacen otras declaraciones. Mire, tengo más de 25 años de actividad sindical, he firmado decenas de convenios colectivos con distintos gobiernos, incluido con el actual, y si algo nos caracteriza es la seriedad y la responsabilidad. No somos los que cantamos en la pulpería una cosa y en la comisaría otra. Es más, hemos señalado, y se lo hemos dicho particularmente al CODICET de la ANEP como organismo rector, que a veces nos quedamos con la sensación de que el diálogo con la Dirección General de Secundaria como institución, yo no centro el tema en la persona, es una especie de diálogo de sordo, porque todos estos elementos que estamos planteando se los anticipamos a la administración. Sin embargo, la administración después, que tiene una tendencia a actuar discrecionalmente, siempre o casi siempre al margen o bordeando por el lado afuera del marco jurídico, toma unilateralmente decisiones que van en contra de las cosas que se manejan en los ámbitos bipartitos. De hecho, se lo hemos dicho a actores del CODICET de la ANEP. Si usted mira el comunicado del 5 de febrero, 6 de febrero, no recuerdo bien ahora la fecha, donde tuvimos una instancia bipartita con la Dirección General de Educación Secundaria, planteamos muchos de estos temas, dijimos que no se podía alterar el orden de la elección, que no se podía poner a elegir cargos de aula antes que los cargos de docencia indirecta como dirección, subdirección, porque eso iba a impactar negativamente. Sin embargo, como se hacía una elección tardía, se quiso ocultar esa situación y la administración unilateralmente decidió alterar el orden de la elección, incluso al margen de lo que marca la propia normativa dictada por la propia administración. Por lo tanto, creo que los hechos hablan por sí solos. Aquí no es la construcción de un relato lo que va a determinar la realidad. La realidad que tenemos hoy es que hay docentes sin trabajo en un sector que no tiene subsidios, que no tiene seguro por desempleo, altamente feminizado. Hoy tenemos jefas de hogar que no solamente no tienen trabajo y salario, sino que no tienen cobertura social ni ella, ni sus familias o sus dependientes. Y eso es una situación grave, porque, reitero, esto se podría haber corregido, sí, si la administración hubiera hecho las cosas adecuadamente, o si la administración hubiera atendido de mejor manera los planteos que realizamos en su momento, no podíamos nunca haber comenzado un proceso de edición de hora a partir del 5 o 6 de febrero, como ocurrió este año.
El otro día en un programa de televisión, más precisamente en Santo y Seña Canal 4, estuvieron 3 expresidentes, Lacalle, Sanguinetti y Mujica, hablaron de muchos temas, entre ellos también de la educación y del tema de los sindicatos. Mientras quien menos participó en ese aspecto, en ese tema, fue Lacalle, Sanguinetti decía que él separaría, por un lado están los sindicatos y por otro lado los gremios de la educación que sistemáticamente han generado conflictos o han puesto un palo en la rueda o han sido los que han intentado imponer su pensamiento en cada inicio de año lectivo. Mujica defendió los sindicatos, pero tuvo algunos reparos e inclusive cuando hasta el propio Tabaré Vázquez tuvo que decretar la esencialidad en la educación. Usted tiene, obviamente, lo comprende en las generales de la ley, pero ¿reconoce de que hay una sistematización de los conflictos educativos desde hace muchos años? Lo que hay desde muchos años es que todos los partidos que llegan al frente del timón del Estado manejan la educación como un botín de guerra, incluso con la gravedad de este último periodo que se utilizó como trampolín para campaña electoral de una sola persona. Y esto es lo que los partidos no reconocen. Miren, yo tengo memoria, tengo 51 años, por lo tanto, viví la transición a la democracia siendo prácticamente estudiante secundario. Yo recuerdo al doctor Sanguinetti diciendo yo no perdí ninguna huelga en momentos que, por ejemplo, no cumplía con ninguna de las promesas de la CONAPRO, entre ellas asegurar un proceso de negociación colectiva que permitiera discutir algunas cuestiones vinculadas con el mundo del trabajo. Yo recuerdo al doctor Lacalle, entré a trabajar en el año 93 a la educación secundaria, era presidente el doctor Lacalle Herrera, decir, usted hace que trabaja, yo hago que les pago. Yo recuerdo el gobierno de José Mujica, donde sostuvo que había que hacer mierda a los sindicatos. Lo cierto es que el desastre educativo, o la crisis educativa, como algunos de ellos llaman, es el resultado de las políticas que todos estos partidos y estos gobernantes apoyaron bajo sus administraciones. Es muy fácil responsabilizar del fracaso educativo a los docentes, porque son el eslabón más débil de la cadena, porque es el que está en contacto directo con los padres, con la familia, con los estudiantes. Ahora, cuando se organizan reformas como la que encabezó el doctor Sanguinetti en los 90, como se organizan reformas que se llevaron adelante en los gobiernos frente amplistas bajo la presidencia del profesor Wilson Neto, apoyado fuertemente por José Mujica, como se hicieron las actuales reformas, muchas de estas fueron copias de cosas que vienen del extranjero y que no tienen nada que ver con la identidad nacional, ni con la necesidad del sistema educativo uruguayo, ni mucho menos con lo que han aportado los colectivos docentes en la materia de construcción de política educativa. Por lo tanto, entre la autocrítica y hacerse cargo de lo que han hecho, es mucho más fácil responsabilizar a otro que por lo general tiene una situación de mayor indefensión, pero bueno, es parte del lamentable juego político al cual nos quieren someter, reitero, por lo menos desde la postdictadura para acá. Es verdad eso, le pusieron a Mujica sus dichos cuando decía hay que hacer mierda a los sindicatos. Mujica quedó un poco sorprendido, creo que no se esperaba que le recordaran ese archivo. Trató de descontextualizarlo, pero en definitiva lo dijo, porque bueno, había allí un problema en ese momento. ¿Perdón? No, disculpad que interrumpa, hay un dato muy interesante en el gobierno de José Mujica. José Mujica convocó a los sindicatos de la educación a hablar sobre educación en el interregno ahí entre 2012 y 2013, o 2011 y 2012, perdón que la memoria me puede fallar. Sabemos que fueron 3 reuniones consecutivas, noviembre, diciembre, enero, y en febrero, no recuerdo si del 12 o del 13, pero es ahí en ese interregno, suscribió un acuerdo político partidario prescindiendo de lo que se había hablado con los sindicatos. ¿Saben lo que pasó con ese acuerdo multipartidario suscrito en febrero del 2012 o 2013, no importa el año? Que en agosto de ese mismo año que se había firmado el acuerdo multipartidario, los partidos de la oposición, hoy coalición de gobierno, estaban interpelando al ministro de Educación. Si la educación no deja de ser un botín de guerra para que los partidos políticos la utilicen con fines electorales, el Uruguay va a pasar de reforma tras reforma y lo que se está haciendo en última instancia es hundir el sistema educativo en momentos donde los desafíos del mundo actual nos requieren, entre otras cosas, fortalecer al sistema educativo. Y Uruguay no va a poder construir una política educativa con una concepción de Estado de mediano y largo plazo si no es a través de un acuerdo social y político, reitero, social por su contenido y su forma, político por el respaldo que se le tiene que dar, entre otras cosas, hasta en materia presupuestal, que se pueda sostener más allá de un periodo de gobierno. Ahora, si la educación es ese botín de guerra, que todos los gobiernos que llegan al timón del Estado quieren hacer su reforma y quieren, antes del próximo ciclo, de tener resultados,
lo que va a conducir esto es a profundizar esta situación de deterioro que se viene alargando en los últimos 40 años. Ahora, uno puede pensar, bueno, los sindicatos cuando hubo un gobierno de izquierda, bueno, era todo luz verde, no fue así, porque hubo una cantidad de conflictos en los dos gobiernos de Tabaré Vázquez y en el gobierno Mujica. Usted recién estaba invocando de que, bueno, lo que había dicho Mujica y cuál era la realidad en los gobiernos del Frente Amplio con la educación, es decir, tampoco en los gobiernos de izquierda hubo una sintonía como para que, bueno, los reclamos fueran atendidos y fueran solucionados. O sea que, como señala usted, también en los gobiernos de izquierda fue un botín de guerra el tema de la educación, a pesar de que tanto Tabaré Vázquez como Mujica decían que querían poner el acento en la educación. Incluso Mujica en el discurso de Asunción habló de aquella frase educación, educación y más educación, y en realidad, digo, terminó el periodo con nota deficiente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede entender la gente decir, bueno, cuál es la postura de los sindicatos si con todos los gobiernos les ha pasado algo? Bueno, yo creo que la primera cuestión que tiene que quedar clara es esta cuestión que señalábamos recién. La responsabilidad del Estado de la educación es de los partidos políticos que han gobernado el Uruguay en los últimos 40 años. Esto es indiscutible. Por más que todos vayan a la muletilla común, la responsabilidad son de los sindicatos o la responsabilidad son de los docentes. Segunda cuestión, uno puede tener más coincidencia programática o menos coincidencia programática. El tema es que, voy a poner un ejemplo concreto, primer gobierno del Frente Amplio hubo mucha expectativa. Una de ellas era que se cumpliera con un piso mínimo de presupuesto para el sistema educativo. Fue uno de los primeros elementos que generó crisis dentro del gobierno del Frente Amplio porque el entonces ministro de Economía, Danilo Astoré, se oponía a ello. Hubo un llamado a un Congreso Nacional de Educación, una experiencia de participación ciudadana que demostraba en los hechos que lo que decía Germán Rama bajo el gobierno del doctor Sanguinetti en su segundo periodo, o incluso algunos de sus seguidores en el gobierno de Jorge Valle, era posible organizar. Es decir, que convocáramos un conjunto importante de colectivos de la sociedad a discutir sobre educación y terminamos en un maravilloso primer Congreso Nacional de Educación que lleva el nombre nada menos que del maestro Julio Castro, que después el gobierno terminó yendo por otro camino, en lo que fue, por ejemplo, la aprobación de la Ley General de Educación del año 2008. En el gobierno Mujica comentábamos recién lo que fueron los acuerdos multipartidarios, sin participación alguna de los colectivos docentes, donde hablamos de colectivos docentes, no solamente de sindicato. Hay que ver que aquí en Uruguay tenemos espacios de participación docente, como las asambleas técnico-docentes, que han escrito ríos de tinta planteando un conjunto de quintos de propuestas en materia educativa que pasan los gobiernos y todos se identifican con lo mismo, es decir, no prestarle atención, no darle lugar a esos planteos que vienen de estos colectivos docentes. Y bueno, el 2015 la esencialidad claramente marcó un parteaguas que algunos, Puertas Sarmiento, hasta reconocen que a partir de allí se comenzó a edificar la posterior derrota del propio Frente Amplio en términos de una ruptura con un tejido social importante como es el campo educativo. Por lo tanto, hay que poner todo esto en la balanza. Nosotros hemos aportado en el Congreso Julio Castro, en el Congreso Reina Reyes posterior, hemos entregado a los candidatos de los distintos partidos propuestas, hemos realizado investigaciones sobre procesos de mercantilización y privatización de la educación en Uruguay. Es decir, acá nadie puede desconocer que se han colocado propuestas arriba de la mesa. El problema es que después usted atiende otros intereses, por lo general muy influenciados por organismos internacionales, todos los gobiernos muy condicionados hasta presupuestalmente, que terminan definiendo un conjunto de elementos de política educativa que por lo general lo que genera son rechazos en el cuerpo docente. Porque si hay algo que la actual transformación educativa ha generado, es un consenso en todo el cuerpo docente, que usted no va a encontrar un colectivo organizado, llámese una asociación profesional, un sindicato, las propias asambleas técnico-docentes, que hayan respaldado esta actual transformación educativa. Quiere decir que ese nivel de consenso que trasciende el sindicato, a usted le está dando la pauta de que el camino que ha escogido, las opciones que ha tomado, no son las que el cuerpo docente está dispuesto a apoyar después, en donde se tiene que realizar la transformación, la reforma o como se le llama, que es en las instituciones, que son en las aulas. Un tema que siempre ha sobrevolado a los gremios educativos, a los colectivos docentes, que se ha mencionado por parte de algunos sindicatos, que se ha negado por parte de algunos gobiernos, el famoso tema del cogobierno.
el cogobierno y la autonomía. ¿Los sindicatos de la educación, FENAPES, tiene alguna aspiración de que se establezca un cogobierno en la educación? Mire, nosotros no podemos rehusar de nuestra historia porque el colectivo o organización que lo haga, altamente probable que esté condenado al fracaso. Yo pertenezco a una federación que tiene más de 60 años, que ya en su proceso fundacional y entre sus principios reclama y plantea claramente trabajar por la consagración de una ley de educación que establezca, al igual que en la Universidad de la República, la autonomía y el cogobierno. Porque lo que hay que reflexionar claramente es cómo es posible sostener un proyecto educativo a nivel de la Universidad de la República, más allá del ahogo presupuestario al cual ha sido sometida por distintos gobiernos en el largo tiempo, y como no ha sido posible eso en el caso de la ANEP, que no olvidemos es el códice de la ANEP, es la continuidad del CONAE establecido en la ley 14.101 en un contexto represivo muy importante en el Uruguay, donde entre otros era ministro de Educación de Juan María Bordaberry, el doctor Julio María Sanguinetti. En ese contexto de falta de democracia, de falta de participación, se ha venido desarrollando la historia educativa del Uruguay en los últimos 50 años, y eso es lo que ha imposibilitado, lo que seguimos sosteniendo, la construcción de una política pensada desde una concepción más de Estado y no de partido. La educación no es un botín retero exclusivo de un partido político, le pertenece al conjunto de la sociedad, y esto no implica no reconocer la legitimidad que pueda tener un partido político que en un proceso eleccionario que celebramos acceda al timón del Estado. Entonces, esa es una diferencia sustantiva. Nuestra federación nunca lo ha ocultado, siempre ha sostenido la necesidad de que también en la educación no universitaria, por lo menos desde inicial primaria en adelante, exista una ley que establezca la autonomía del cogobierno. La ley de educación de los gobiernos del Frente Amplio quedó a mitad de camino. Es verdad que amplió en términos democráticos al incluir dos representantes de los docentes, no del sindicato, de los docentes en el gobierno de la educación a nivel central, y un representante por cada uno de los consejos. Bueno, llegamos a la ley de urgente conciliación, barrió con los consejos, barrió con la representación docente en estos ámbitos, pero mire qué paradoja, los más criticados en ese contexto, que éramos los sindicatos de la educación y particularmente FENAPES, cuando llegó el momento de la elección para elegir dos representantes al códice de la ANEP, el 75% de los votos a las listas de candidatos fueron a los candidatos que promovíamos los sindicatos de la educación. Con lo cual demuestra el claro respaldo dentro del gremio docente, que es mucho más amplio que el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación afiliados al sindicato. Bueno, esto parece que también da un mensaje muy claro de la necesidad de democratizar el sistema educativo desde su constitución, de sus instituciones y de cómo se piensa y cómo se elabora la política educativa. Estamos en un año electoral, eso todos lo sabemos. Muchas veces se critica a las medidas que toman los sindicatos de suspensión de clases, de ocupación de liceos, etcétera, etcétera, que pasamos raya y más allá de las reivindicaciones, que pueden ser lógicas, pueden ser justas, pueden ser históricas, pero en definitiva alumnos, padres, docentes ven cómo, bueno, tal día tachado porque no se dio clase, tal día tachado porque no se dio clase, y al final del año de repente tuvimos muchas pérdidas de días, muchas pérdidas de horas, y eso genera molestia en la gente. Dicen, bueno, pero si queremos mejorar la educación no podemos estar perdiendo tantos días de clase. Por otro lado, los sindicatos es la forma que tienen de reivindicarse. ¿Cómo avisora este año particular en ese sentido, Olivera? Bueno, yo la primera respuesta y preocupación que planteo, siendo consciente que siempre el ejercicio de la huelga en sus distintas modalidades tiene un efecto disruptivo, tiene un efecto distorsionador, no lo vamos a negar, lo digo hasta como padre que envía a sus hijos a la educación pública, pero también me preocupa cuando se va a cerrar el mes de marzo con 60, 70 mil horas sin dictar a lo largo y ancho del país porque la administración no cubrió esas horas. O sea, tengo la misma preocupación, porque también ahí, por responsabilidad de administración, no por el ejercicio de un derecho, como es el de la huelga, reconocido por la Constitución, se le está prohibiendo a los estudiantes el derecho a la educación y a miles de trabajadores el derecho al trabajo. O sea que también hay que poner estas cuestiones en la balanza porque, como decimos a veces, aquí la que parece que la que está de paro es la administración, ¿no? Porque le está prohibiendo a trabajadores trabajar y a estudiantes poder estudiar. En segundo lugar, nosotros este año fuimos muy cautelosos en evaluar las situaciones y las condiciones para el inicio del curso. De hecho, se lo decíamos a algún actor del CODICEN unos días previos al inicio del curso. Usted buscará y no hubo
salvo lo del 8 de marzo, que está inscrito en otro contexto, en otra perspectiva, no hubo un solo paro nacional de la educación al inicio del curso. Tuvimos una situación particular en Montevideo a nivel de magisterio. Esto demuestra que precisábamos, entre otras cosas, hacer lo que estamos haciendo hoy día, que es recorrer el país, recorrer los centros educativos, incluso muchas veces con algunas dificultades porque arbitrariamente, por fuera del marco legal existente, vigente, reconocido por el Estado uruguayo, la propia Dirección General de Educación Secundaria ha pretendido prohibirnos el ingreso a los centros educativos, lo cual no resiste el análisis. Infelizmente, la propia presidenta del Códice de la ANEP así lo ha reconocido, esperemos que se cumpla. Por lo tanto, estamos siendo muy cautelosos en la medida que es necesario evaluar, teniendo contacto con la realidad de primera mano, no de atrás de un escritorio. Tenemos otras cosas en juego, como puede ser el concurso para efectividad de docentes de docencia directa de educación secundaria, algo que costó alcanzarlo, que lo vimos tanto en la administración como nosotros como un gran logro, más de 9 años que no había concurso, más de 6.000 docentes que están pudiendo concursar, y sin embargo hoy, esto cuando llega la hora que lo administre la Dirección General de Educación Secundaria, está siendo un mamarracho producto de las improvisaciones, de los errores y de la falta de control que tiene un organismo unipersonal y un organismo colegiado como es ahora el pasaje de consejos a Dirección General. Estamos comprometidos con lograr un concurso para docencia indirecta, cargos de directores, subdirectores, adscritos, preparadores y algún otro más que habrá que analizar. Para eso el sindicato trabajó fuertemente el año pasado con el Códice de la ANEP, tratando de buscar los recursos para poder financiar los tribunales que van a participar en la evaluación de sus méritos que presenten los concursantes, pero nos preocupa entonces ahora su realización en tiempo y forma, porque estamos hablando no solamente de la fuente laboral de miles y miles de trabajadores que lograrían una cierta estabilidad, sino también un ordenamiento institucional que nos permita comenzar de mejor manera en el 25. Claro, esto no forma parte de las noticias que difunde la administración, pero es el trabajo cotidiano de la organización sindical, velar por el cumplimiento de normas que consagran derechos en términos de género, que parece que la ANEP es una odisea o una isla, perdón, en medio de lo que es la administración, porque allí no se aplica, por ejemplo, derechos tan básicos como licencias maternales o paternales en situaciones especiales, que está aprobado por ley por el Parlamento uruguayo. Bueno, todas estas tareas, mire, se nos acaba de caer un techo en el Liceo de Villa Rodríguez en San José en la madrugada de hoy. ¿Usted sabe cuánto hace que venimos denunciando el mal estado de ese centro educativo? Más de una oportunidad hemos estado allí y hasta se nos ha pretendido ingresar con un técnico prevencionista que tiene una mirada experta, que nosotros no la tenemos, sobre las condiciones edilicias, justamente para salvaguardar la salud, la integridad de estudiantes, de trabajadoras y trabajadores. Esa es la tarea del sindicato en este año particularmente, y obviamente vamos a tener que salir a formar parte del debate de la campaña electoral, porque no podemos estar presentes de él, sobre todo sobre 2 o 3, 4 cuestiones que son claves. Una es la recuperación del Sistema Nacional de Educación Pública, que se ha perdido. Ustedes allí en Maldonado lo disfrutan porque tienen una Universidad de la República, porque tienen centro de formación docente. Otros partes del país todavía lo están esperando. Vamos a tener que salir a plantear la reivindicación de un mínimo del 6% del presupuesto nacional destinado a la educación, más el 1% para investigación y desarrollo, porque claramente hubo un recorte de presupuestal en estos 4 años, que lo estamos evidenciando en la práctica. Vamos a tener que salir a plantear, dar la vuelta a la página con esta tan mentada y publicitada transformación educativa, que lo que está haciendo es construir hacia adelante una sociedad ignorante, producto de los cambios curriculares, metodológicos que se están imponiendo hoy en nuestro sistema educativo. Vamos a tener que salir a hablar de la restitución del Estado de Derecho dentro de la ANEP y de las garantías. Hoy hay una política de miedo y de persecución instalada en todo el sistema educativo ANEP que hay que revertir. Es decir, cosas concretas que veremos hasta qué punto los distintos candidatos, los distintos partidos están comprometidos en asumir como parte de sus políticas de esto que habla es el gobierno. José Olivera, le agradecemos mucho por este tiempo que nos ha dedicado, un gusto conversar con usted y será hasta cualquier momento. No, como siempre, agradecidos a ustedes, saludar el trabajo que hacen por extender estos puentes con la sociedad y bueno, esperemos vernos pronto y esperemos que sean los estudios del canal. Así que ha sido un gusto y muchas gracias. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, señoras y señores, está el móvil de la mañana del 11 que nos está pidiendo pista Laura y Marcelo, 12:34. Adelante.
Gracias, Marce. Bueno, simplemente para despedirnos, hacer como un repaso de cómo está el estado del tiempo actualmente a esta hora, que paró de llover, paró de lloviznar. Lo que sí, hay un vapor que ni te cuento, porque bueno, cada vez que intenta salir el solcito, se hace sentir. Hace calor, está ahí amenazando que no sabe si va a llover o no, pero en este momento esto es minuto a minuto, en este momento precisamente no está lloviendo. Nosotros queríamos abrir como la ventanita para despedirnos y para hacer esa especie de minuto a minuto del estado del tiempo. Nos reencontramos mañana, que tengan una preciosa jornada. Impecable, Laura, muchas gracias por tu trabajo, también el de Marcelo Biurrum, y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en la mañana del 11. Por supuesto, el agradecimiento a todos los compañeros que hacen posible la emisión de este programa. Les deseamos una muy buena jornada. Hasta mañana.